Hasta hace bien poco, nuestros más reputados y brillantes científicos y médicos pensaban que el cerebro adulto no podía cambiar, que nuestros circuitos cerebrales se formaban y consolidaban en la infancia. Ahora hemos descubierto que el cerebro es plástico, lo que significa que es modificable. Pero no todos los cambios son para bien. Hay modificaciones del cerebro que pueden hacernos verdadero daño. El trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, incluso la esquizofrenia. Pero la mente sabe aprovechar la plasticidad del cerebro dañado para modificarse a sí misma, y estamos descubriendo nuevos tratamientos para enfermedades y trastornos mentales que antes se consideraban incurables. Si tú les dices, oye, que tu cerebro te está mandando un mensaje erróneo, eso les ayuda. Sin duda conseguiríamos cambiar por completo el curso o la trayectoria de la vida de una persona. Esto es medicina. Aquí hay resultados médicos. Se consiguen cambios físicos, cambios químicos y cambios funcionales en el cerebro. Todavía no vislumbramos dónde pueden estar los límites. Aún nos esperan grandes sorpresas. Soy el Dr. Norman Deutsch y he publicado un libro titulado El cerebro se cambia a sí mismo. El descubrimiento de la neuroplasticidad es el descubrimiento de que nuestro cerebro puede modificar su estructura y su función a través de la experiencia mental solamente. Marca un hito fundamental en 400 años de conocimiento del cerebro, porque durante 400 años se pensó que el cerebro funcionaba del mismo modo que una máquina con sus componentes. Y concebir el cerebro como una máquina dio lugar a un fatalismo neurológico. Significaba que las personas que nacían con daños cerebrales o que sufrían daños cerebrales durante el crecimiento estaban condenadas a vivir con ello, puesto que las máquinas hacen maravillas, pero no son capaces de generar componentes nuevos ni de reorganizarse. Todos tenemos preocupaciones. Nos preocupamos porque somos seres inteligentes. La misma inteligencia que nos permite planificar, imaginar o conjeturar, también nos hace anticipar resultados negativos. Personas que se preocupan las hay de muchas clases, pero entre las que más sufren por ello están las personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo. Su problema, aunque todo esté en su cabeza, va mucho más lejos de lo que otros llegan a experimentar, precisamente porque está en su cabeza y por tanto no pueden escapar. Es un trastorno que, comprendiendo la neuroplasticidad, a menudo puede ser tratado. Es lo que ha descubierto el Dr. Jeffrey Schwartz de la Universidad de California en Los Ángeles. Pensamientos e impulsos indeseados se cuelan sin permiso una y otra vez en el flujo de su conciencia. En definitiva, se produce un conflicto interior en el que uno queda atrapado en un trastorno obsesivo-compulsivo realmente grave, porque cuanto más se entrega a él, más se agudizan los síntomas y cada vez es peor. Es muy desagradable. Para definir el trastorno obsesivo-compulsivo diría que te sientes atrapado en tu propia mente, como si hubiera un titiritero obligándote a hacer cosas y rituales que no quieres, pero tienes que hacer. Te enfrentas a unos niveles tan altos de ansiedad y de estrés que te sientes físicamente enferma. Temor a la contaminación. Me lavo las manos constantemente y he llegado a rociarme con desinfectante la cabeza, el rostro, los brazos y las piernas. Terminas derrumbándote. Me sentía culpable todo el tiempo, lo cual forma parte de mi trastorno obsesivo-compulsivo y con la sensación de que siempre estaba haciendo algo pecaminoso. Y entonces, genial, encontré una manera de librarme de esa sensación. Le rezaría a Dios y le pediría su perdón. Rezaba todo el día. Incluso cuando estaba atendiendo a los niños, cocinando o cambiando un pañal, siempre estaba, oh Señor, perdóname por esto. No paraba de rezar una y otra vez por lo mismo. Excepto cuando estaba rezando, no me sentía perdonada. El sentimiento de culpa siempre estaba ahí. Compulsiones de aseo y limpieza. Cuando empecé a tener esas sensaciones tan increíblemente incómodas y angustiosas, y no sabía por qué, fueron tiempos realmente difíciles en los que estaba muy deprimido. Me siento atrapado y encerrado en esto, y es como que tengo que hacerlo aunque no quiera. Mientras que veo a gente a mi alrededor que no tiene la necesidad de hacerlo, ¿qué demonios me está pasando?
Existe un circuito de la preocupación en el cerebro y cuando nos preocupamos normalmente ocurren tres cosas. En primer lugar, una parte de nuestro cerebro situada detrás de la frente detecta el error y envía una señal a otra parte del cerebro llamada cíngulo anterior. El cíngulo anterior te produce angustia por el error, de manera que uno no deja de pensar en él hasta que lo ha corregido. Y por último, una vez corregido el error, hay una tercera parte del cerebro, el núcleo caudado, que funciona como una palanca de cambios mental permitiendo que pasemos a otra cosa. En el caso de las personas con un trastorno obsesivo-compulsivo, esa palanca de cambios mental es muy pegajosa. Se queda atascada, por lo que uno intenta corregir el mismo error una y otra vez. Cada vez que corrige el error, su ansiedad disminuye muy brevemente. Como las neuronas que se activan a la vez se conectan entre sí, se queda con la idea de que para reducir la ansiedad tiene que seguir corrigiendo el error continuamente. A corto plazo funciona, pero a la larga hace a la persona más obsesiva. En el círculo vicioso del trastorno obsesivo-compulsivo, cuanto más limpias, más compruebas y cada vez peor. Tiene mucho sentido desde el punto de vista plástico porque cuanto más tiempo dedica uno a pensar en gérmenes, más activa inadvertidamente en su cerebro la conexión entre gérmenes y peligro, en vez de centrarse en lo que debe reforzar, que es esa palanca de cambios mental. Si su cerebro empeora con la repetición constante del síntoma, tal vez, si consigo que a través del entendimiento se resistan al impulso de hacerlo, podrán reforzar los circuitos cerebrales alternativos y apaciguar los circuitos patológicos. Y ese proceso, realizado con regularidad, cambiará la forma de funcionar de su cerebro. Schwartz se preguntaba si los pacientes serían capaces de accionar la palanca de cambios, primero siendo conscientes de que estaban sufriendo un ataque de su trastorno obsesivo-compulsivo y después haciendo un esfuerzo constante para desviar su atención hacia algo saludable y ajeno a esa preocupación. Los seres humanos tienen en exclusiva la capacidad de profundizar, de auténtico discernimiento, la capacidad de salirse de ellos mismos. Usando lo que llamamos el espectador imparcial, podemos distanciarnos de nuestro cerebro. Dominar esta capacidad de desarrollar una conciencia fuera de uno mismo, aunque cuesta, es la clave del éxito del tratamiento de Schwartz. El espectador imparcial me dice que no es real, que es como si el cerebro tuviera hipo nada más, y por eso hace lo que hace. Siempre he sabido que había una parte de mí, otro yo diferente, que decía para mis adentros, esto es irracional, es un trastorno. No creas todo lo que piensas. Esa sería una fórmula muy buena para comprender el trastorno obsesivo-compulsivo porque el cerebro te lleva a pensar cosas que es evidente que solo se deben a un mal funcionamiento de un circuito cerebral. La terapia concebida por Schwartz se basa en antiguas enseñanzas budistas sobre la atención plena. El tratamiento de Schwartz se divide en 4 etapas para aprovechar las propiedades plásticas del cerebro a favor del paciente y no en su contra. Lo primero que debe hacer la persona que sufre un ataque de su trastorno obsesivo-compulsivo es dar un paso atrás y redefinir conscientemente lo que le está pasando, para tomar conciencia de que lo que está sufriendo no es una peligrosa invasión de gérmenes, sino un ataque de su trastorno. Cuando me invade un pensamiento obsesivo o una necesidad compulsiva, el primer paso es redefinirlos como tales. Llámalo trastorno obsesivo-compulsivo, no digas tengo necesidad de lavarme las manos, sino mi trastorno obsesivo-compulsivo me hace creer que lo necesito. El siguiente paso es reasignar esos pensamientos e impulsos a los circuitos cerebrales patológicos y recordar el bloqueo mental que se produce en las 3 partes del cerebro. De esta manera, reasignas el temor a algo que tu cerebro está haciendo. El tercer paso es cambiar de enfoque, desviar intencionadamente la atención de los impulsos y pensamientos patológicos y dirigirla hacia conductas constructivas y saludables. Si me empieza a preocupar lo que sea, voy y hago otra cosa. Ahí es donde entra en juego la neuroplasticidad, porque si utilizas el cerebro de manera constructiva y centras tu atención de manera constructiva, consigues estabilizar los circuitos cerebrales alternativos.
La etapa final del tratamiento llega cuando te das cuenta de que tus obsesiones y compulsiones están perdiendo fuerza y ya no significan lo mismo. Te das cuenta de que son distracciones inútiles que debes ignorar. Si haces eso regularmente, tu cerebro empieza a cambiar. Cuando sientes el impulso de limpiar, ya no dices, ese soy yo, sino ya sé lo que es esto, el trastorno obsesivo compulsivo. Así tu cerebro trabajará a tu favor y no en tu contra. Cuando Schwartz y su equipo escanearon el cerebro de los pacientes que habían mejorado, comprobaron que la palanca de cambios mental, el núcleo caudado, ya no funcionaba de manera anómala porque los pacientes se habían desconectado del circuito de la preocupación. Sus cerebros habían cambiado tanto de estructura como de funcionamiento en respuesta al pensamiento. Consigues cambios importantes en aspectos profundos de tu naturaleza biológica de una manera constructiva, mediante la reflexión, la conciencia, el esfuerzo y la atención plena. Tengo mi trastorno obsesivo compulsivo bajo control. Para mí es como, vaya, esto es algo que todo el mundo debería saber. Si pudiera, me subiría a la cima de una montaña y gritaría lo maravilloso que es. Creo que la atención plena es el camino a la paz en tu interior. Antes de tanta limpieza me sangraban las manos con frecuencia, se me agrietaban por los nudillos y me dolían. Mis manos son un pequeño testimonio físico de dónde me encuentro ahora. Le estaré eternamente agradecido al Dr. Schwartz por las ideas que me ha inculcado, que me han permitido moldear mi propio cerebro y los efectos de este trastorno en mi vida. La neuroplasticidad autodirigida es una realidad. Podemos usarla para sobrellevar el sufrimiento. Perdí entre 10 y 12 años de mi vida. Solía tener una especie de visiones retrospectivas y pesadillas. Antes de que esto pasara, yo llevaba una vida ordenada. Tenía 3 Golden Retriever, una chica a la que amaba, un buen hogar. Algo pasó y ya no pude seguir llevando esa vida porque todos los días despertaba y me quería morir. No quería pasar por el suplicio de vivir otro día. El trastorno por estrés postraumático es el trastorno neuroplástico por excelencia. Es cuando una persona con un sistema nervioso que funciona con normalidad sufre un golpe psicológico brutal que le cambia la vida por completo y altera esencialmente su sistema nervioso. Como revive continuamente el episodio, cada vez se graba más profundamente en su mente, alterando aún más su funcionamiento normal. Yo veía que todos conseguían de un modo u otro sobreponerse y seguir con su vida, pero yo sentía que me quedaba atrás. Había sonidos que hacían saltar el mecanismo y de repente ya estaba otra vez metida en este pozo. Un perro ladrando o el griterío de unos niños me trasladaban directamente al mismo sitio. El Rottweiler me mordió la pierna por detrás y empezó a sacudirme como una muñeca de trapo. Vi que mi hijo intentaba salirse de su silla de paseo y eso captó la atención del perro. Entonces se dio la vuelta y se abalanzó sobre la cabeza del bebé. Aquel día, al volver del trabajo, me encontré a mi hermano ahorcado en la entrada principal de nuestra casa. Es algo que no conseguiré olvidar nunca. El hecho de que nuestro cerebro sea plástico también hace que sea vulnerable y permite que los traumas puedan alterarlo y ocasionar un trastorno por estrés postraumático. Pero Alain Brunet, psicólogo clínico en la Universidad McGill, ha encontrado un modo de aprovechar esta misma neuroplasticidad para curar a pacientes con este debilitante trastorno. La triste realidad es que cada día las personas sufren traumas y corren peligro de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Víctimas de violación, de abusos infantiles, de accidentes de tráfico, y esa experiencia te cambia y ya no vuelves a ser el mismo. Nunca más. Hemos desarrollado un nuevo tratamiento para este trastorno, y este nuevo tratamiento podría llevar a psicólogos y profesionales de la salud a cambiar su manera de tratar a las personas. Cuando se está sufriendo un trauma, la persona, el cerebro mismo, está tan sobrepasado que es incapaz de almacenar correctamente en la memoria esos pensamientos, sentimientos y percepciones. Por tanto, vuelven una y otra vez como si estuvieran sucediendo en el momento presente.
Es como si estuvieras en el infierno y no hubiera escapatoria. Es vivir con un mal recuerdo y es tan real ese mal recuerdo que te pasas el día reviviendo la experiencia muchas veces. Llegaba a enfermar físicamente, sudores, temblores y la sensación de querer esconderme en un armario perdido en la oscuridad para que nadie supiera que existía. Para que el tratamiento funcione, es necesario recuperar el recuerdo. Durante la terapia se monitorizan respuestas fisiológicas en los pacientes mediante sensores para determinar si sus sistemas cerebrales relacionados con el miedo se activan. Los investigadores han descubierto que cada vez que un episodio traumático se recuerda conscientemente, hay un momento de mayor plasticidad en su circuito. Esto proporciona la oportunidad de alterar ese circuito y sus conexiones, y en el caso de un trauma, registrar esos episodios en el lugar que les corresponde, que es el pasado. En el tratamiento que hemos desarrollado, hacemos que el paciente piense en su episodio traumático bajo los efectos de un medicamento. El propranolol amortigua esta memoria emocional. En este tratamiento se administra al paciente una dosis baja de propranolol, un antiguo medicamento que solía recetarse para aliviar la hipertensión. A continuación deben poner por escrito el relato de su trauma con todo detalle. Después leen el relato de su trauma, y esto dura menos de 10 minutos. Son las 9:20 del 3 de septiembre. Hace buen tiempo y acabo de empezar mi jornada de trabajo en el almacén. Luego tienen que volver a la semana siguiente, tomar la medicación y leer el relato escrito de su trauma, y hacen esto una vez a la semana durante 5 semanas más. Cuando lo probé por primera vez pensaba que no funcionaría, porque es engañosamente simple. Hemos descubierto que unas 3/4 partes de los pacientes ya no cumplen los criterios del trastorno de estrés postraumático después de este tratamiento. Realmente les cambia la vida. Trabajando con Alain, al ponerme a escribir lo que me había pasado, descubrí que seguía teniendo mucha rabia contenida. Esa noche recuerdo que al volver a casa volví a tener pesadillas importantes y pensé, ¿en qué me estoy metiendo? Después de cada sesión, tenía que leer todo el relato, y siempre era difícil. Entra la joven empleada y le pido que atienda a los clientes mientras preparo mi orden de pedido. Justo en ese momento el tío con aspecto de estar nervioso dice, ve a la parte de atrás y abre la jodida caja fuerte. Vamos a la parte de atrás hacia la caja fuerte y él me pone la pistola en la cabeza y la espalda. Llega la joven empleada con el otro tío. Está atada, tiembla y llora. Él vuelve a ponerme la pistola en la cabeza y grita, ¿dónde está la puta llave? Estoy seguro de que me ve como un testigo y volverá para matarme. El corazón me late muy deprisa. Cuando tenía 12 años tuvieron que quitarme las amígdalas. Yo estaba sola en el hospital. Al entrar en el despacho de un médico, lo primero que me llamó la atención fue que tenía las paredes acolchadas. Luego él cerró la puerta, echó la llave y se la metió en el bolsillo y yo pensé, oh cielos. Cuando empezó a tocarme, supe que había caído en una trampa y que iba a hacer conmigo todo lo que quisiera. Cuando tienes 12 años, ni te imaginas que un hombre pueda hacerte daño de esa manera, y fue especialmente degradante y muy humillante. El negro corpulento le grita al otro tío, reviéntalo. El corazón me va a 1000 y estoy seguro de que voy a morir. Noto la pistola contra la cabeza, pero lo que hace el tío es golpearme con ella. Caigo al suelo y me hago el muerto. Un día, creo que fue la 5ª semana, tuve que volver a leer el relato y de repente mientras lo estaba leyendo me di cuenta de que no me sentía nada afectado. Era como estar leyendo un libro cualquiera. Era violento, pero no era yo, sino otra persona, y me entraron ganas de reír. Luego recuerdo que le dije al doctor, esto es una bomba, señores, va a ayudar a mucha gente. Como las neuronas que se activan a la vez se conectan entre sí, cada vez que una persona traumatizada recuerda su trauma, corre el peligro de reforzar la conexión del recuerdo traumático con la activación del sistema relacionado con las amenazas.
Por otra parte, también se cumple lo contrario, es decir, que las neuronas que no se activan simultáneamente no se conectan. Y por tanto, bloqueando químicamente la activación de ese sistema mientras estamos describiendo el trauma, podemos conseguir desactivarlo. Logramos desincronizarlo porque cuando las neuronas no están sincronizadas, no se conectan. Los recuerdos ya no me hacen sufrir. Todavía tengo recuerdos de vez en cuando, pero puedo ver una película donde sucede algo muy parecido a lo que me pasó y ya ni siquiera lo asocio con mis recuerdos. Y entonces comprendo que por fin estoy curada. Todos nuestros nuevos tratamientos del trauma tienen la ventaja de que cuando el paciente está recordando el episodio traumático, el entramado de ese recuerdo entra en un estado más maleable, más voluble. El planteamiento de Alain Brunet es tan exclusivo porque aprovecha nuestra comprensión de la neuroplasticidad en ambos niveles, el mental y el bioquímico. No pretendemos borrar los recuerdos de las personas, sino transformarlos en algo que puedan recordar voluntariamente. Y que, sin duda, es un mal recuerdo, pero un recuerdo que pertenece al pasado. Sigues recordándolo todo, solo que ya no lo recuerdas tan a menudo y tampoco te duele. Y por tanto, puedes seguir con tu vida. Es un mal recuerdo, como los malos recuerdos que tiene todo el mundo, y ha dejado de ser un trauma. Algunos de los amigos que me conocen desde hace años me dicen, el Joel de siempre ha vuelto. Tengo ambición, tengo el impulso de vivir otra vez y valoro las cosas, y pueden ser emociones sencillas. Enamorarme otra vez. Y es divertido, lo echaba de menos. Yo era una persona muy trabajadora. Bueno, me gustaba el trabajo que hacía. Esto me ha bajado, vamos, me vino muy mal. La perdí por completo, no podía hablar. Me dirigí a mi familia por señas. Ahora un poco ahora, pero antes, todo año, no para nada, yo hacía así, así estaba. Así, habrá nada. Este año no habrá nada. Un infarto cerebrovascular es un repentino golpe catastrófico para el cerebro. El cerebro resulta perforado desde dentro debido a que una hemorragia o un coágulo impiden que llegue la sangre a los tejidos del cerebro, causando su muerte. Una forma muy común del ictus deja el cuerpo paralizado. Pero cuando el ataque se produce en el hemisferio izquierdo, que en la mayoría de las personas es donde se procesan importantes aspectos de la comunicación, en las llamadas áreas de Broca y de Wernicke y las conexiones neurológicas entre ellos, perdemos la capacidad del habla y de comprensión del discurso ajeno, hablado o escrito. Esta pérdida del lenguaje se denomina afasia. En todo. En todo. La vida es otra. Quedan 2 meses. Imagínese que no puede comunicarse ni hablar. Al cabo de un tiempo se sentirá muy aislado. Una consecuencia a largo plazo será sin duda un cambio de personalidad, porque en un contexto de privación del lenguaje, tu manera de vivir cambia por completo. En los primeros meses tras un ictus, algunos pacientes con afasia pueden recuperar una mínima parte del habla. Pero el Dr. Friedman Pulvermaler, neurocientífico de la Unidad de Ciencias Cerebrales y Cognición de Cambridge, Inglaterra, se ha basado en los principios de la neuroplasticidad para mejorar drásticamente sus capacidades. Está muy extendida la idea de que cuando ha transcurrido un año del ataque, ya no se recuperan más capacidades lingüísticas. Se ha demostrado que esta afirmación es falsa. Estírala hacia allí, del todo.
Friedman Pulvermaler se basa en la obra del Dr. Edward Taub, uno de los grandes precursores de la ciencia neuroplástica. El Dr. Taub demostró que algunos de los síntomas físicos en el transcurso de un ataque están causados por lo que él denominó el desuso aprendido. Excelente. Después de un ataque, el cerebro está conmocionado y cuando el paciente intenta volver a usar la extremidad afectada, al principio no funciona. Tras reiterados fracasos, aprende inconscientemente a no usarla y a dejar de intentarlo. Lo poco o mucho que pueda quedar en las áreas de procesamiento de su cerebro dañado se atrofia. Pero Taub descubrió que el cerebro puede reactivarse para superar el desuso aprendido, aplicando lo que bautizó como terapia de restricción inducida. Hola, señor Taylor, ¿cómo está usted? El brazo sano del paciente se inmoviliza en un cabestrillo para que no pueda usarlo, lo que le obliga a intentar usar el brazo paralizado en tareas muy básicas. Aquí lo lleva puesto todo el día y cuando se va a casa lo lleva durante el día tantas horas como puede. Así no puede usar la mano derecha. Eso es. Mientras el paciente se concentra en que funcione el miembro lesionado, en lo profundo del cerebro, las neuronas están estableciendo nuevas conexiones. Lo más interesante es que el Dr. Pulvermaler está convencido de que la terapia de restricción inducida de Taub puede adaptarse para conseguir que los pacientes de afasia puedan volver a hablar. ¿Cómo lo haríamos? No podemos poner un cabestrillo en la boca. Lo que hacemos es crear un contexto de comunicación que obligue al paciente a decir algo. Actualmente colabora con su colega, el neurólogo Marcelo Luis Bercier, en la Universidad de Málaga, en España. Trabajan en una nueva terapia lingüística con pacientes crónicos de ataque cerebrovascular, personas que llevan hasta 7 años sin poder comunicarse más que a través de gestos o palabras sueltas, y a las que normalmente les han dicho que ya no van a mejorar. Lo verdaderamente importante para el paciente es recuperar la capacidad de comunicarse en situaciones cotidianas. Chuleta. Eso era. En estos juegos terapéuticos son las reglas lingüísticas, no un cabestrillo o una manopla, las que crean la restricción. Ahora sí lo ha dicho bien. No pueden señalarlo, no pueden mostrarlo. Va contra las reglas. Por tanto, sirve como herramienta de restricción o, si se prefiere, de enfoque. En la primera ronda se entrega a cada paciente un grupo de tarjetas con imágenes. Luego deben pedirle al otro la imagen que se corresponde con la suya. Si tengo una zanahoria para dárselo a tu conejo. Muy bien. Gracias. Para reforzar las modificaciones plásticas del cerebro, esta terapia es intensiva y se realiza a lo largo de 2 semanas. Conforme van haciendo progresos, la terapeuta coacciona a los pacientes para que formen frases cada vez más complejas. Antonio, ¿podrías darme, por favor, el balón de color verde? Sí, Cristina, por favor, sí, te doy. Tengo la pelota o el balón color naranja, no, verde. ¿Verde? ¿Me lo puedes dar? Sí. Parece muy sencillo pedir un nombre que está en las tarjetas, pero con actos tan simples se pueden conseguir avances impresionantes. Si se van introduciendo cambios suficientemente pequeños en las reglas, estos pacientes logran rehacer el desarrollo lingüístico temprano y formar nuevas conexiones en su cerebro. Claro, tengo un grupo verde. Gracias. Si tú no lo piensas y entonces te hace de hacer una frase. Lo que hemos experimentado en estos años ha sido una verdadera revolución en el campo de la neuroplasticidad. Estudios de imágenes neurológicas han demostrado que cuando se reconocen y comprenden palabras u oraciones, no solo se activa la zona del lenguaje en el cerebro. También se ven afectadas las partes correspondientes de los sistemas visual y motor. Vemos muy claramente que la comprensión del lenguaje tiene su reflejo en el sistema motor. Si oímos la palabra agarrar o la palabra patada, veremos actividad no solo en las zonas del lenguaje, sino también en las del sistema motor. ¿Y adivinan dónde? Ahora sabemos cómo utilizar un sistema para que otro vuelva a ser plenamente operativo en caso de haber sufrido daños. Marcelo Bercier está trabajando con Friedman para potenciar los efectos de la terapia de restricción inducida aplicada al lenguaje. Tenemos el sistema lingüístico dentro de las áreas. Los estudios revelan que el cerebro de quien ha sufrido un accidente cerebrovascular sufre una disminución de algunos neurotransmisores, las sustancias que transmiten la información entre neuronas. Puede ser también resaltando.
Están estudiando cómo la adicción a 2 medicamentos para tratar el Alzheimer, donepezilo y memantina, incrementan la actividad neurológica en la zona del cerebro lesionada por el ictus. Recuerdo especialmente un caso de uno de los primeros pacientes que traté con donepezilo. Me llamó a los 3 días de empezar el tratamiento y me dijo: he notado un clic en mi cerebro y he empezado a recuperarme. El 61% de los pacientes habían mejorado cuando los sometimos a pruebas lingüísticas. Por favor, el mundo. Pero ese porcentaje subió hasta un 86% cuando se añadió medicación. Yo cada día veo hacer cosas que no podía hacer. También tengo más ganas de hacer cosas. Y aprendí a hacer mis truquillos para organizarme, porque yo sé que hay cosas ya que no lo voy a poder hacer. Sí, pero yo te voy diciendo más. Pero hay muchas cosas que puedo hacer también. Hola, buenos días. Por favor, un café con leche pequeñito. Yo hay días que me sorprendo a mí mismo porque digo, adiós. Que el tiempo, hemos pasado mucho calor, ¿eh? Y yo me quedo sorprendido. Bueno, me lo escribo para que luego no se me olvide. Hasta 5 y 6 años después de haber sufrido un ictus, los pacientes pueden mejorar drásticamente su desempeño lingüístico con 2 semanas de práctica intensiva. No me acuerdo el color. Si la comunidad científica se convenciera de que un cerebro lesionado no es simplemente eso, sino también una oportunidad, podría haber avances espectaculares en los próximos 20 años. Sofía Vinogradov ha dedicado su carrera profesional a la investigación de la esquizofrenia, enfermedad en la que la persona que la sufre suele ser incapaz de distinguir lo que es real de lo que no lo es. Es fascinante, porque es una ventana que nos permite ver cómo funciona el cerebro. Te ayuda a pensar en lo que es la memoria, lo que nos hace ser humanos. Aunque eran preguntas muy interesantes, cada vez me producía mayor frustración el hecho de que nada de lo que estaba haciendo estaba demostrando realmente ideas nuevas para que los pacientes mejoraran significativamente. Pero cuando empezó a darse cuenta de que el cerebro esquizofrénico, aunque estuviera enfermo, seguía siendo neuroplástico, de repente surgieron nuevos enfoques para su tratamiento. Si su planteamiento actual es correcto, y hay claros indicios de que así es, en muy pocos años trataremos a las personas con esquizofrenia de un modo muy diferente. A ver si puedo simplificarlo. Es de verdad la peor enfermedad sobre la faz de la Tierra. Llevas una vida de aislamiento absoluto, a veces con muy pocos amigos y contactos. Lo que oyes dentro de tu cabeza puede dar mucho miedo. Al principio de enfermar, las palabras eran mata, mata, mata. Y no sabía qué hacer con eso. Yo solo me veía como un testigo mudo del horror. Es como un submundo o una zona nebulosa donde no hay respuestas y no sabes lo que le está pasando a tu hijo. No te puedes creer su comportamiento y no hay nadie a quien recurrir, a quien plantear tus dudas. Está todo en mi cabeza y no puedo tomarme vacaciones de mi mente. Todo el mundo puede irse de vacaciones de vez en cuando, pero yo no. Molly Hamaker dirige un centro justo en las afueras de San Francisco donde personas con alguna enfermedad mental, incluida la esquizofrenia, reciben apoyo y asistencia para reintegrarse ellas mismas en la sociedad. Cuando la familia oye el diagnóstico, es como oír un diagnóstico de cáncer, pero en salud mental. Lo sé porque cuando mi propia hija enfermó y se le diagnosticó esquizofrenia, pasamos por momentos de extraordinario sufrimiento. Fue como si nos arrebataran a nuestra hija. Hace 6 años la hija de Molly, Elita, empezó a oír voces. Recuerdo que estaba muy relacionado con la experiencia de hacer yoga.
Y pensaba que mi profesor de yoga me estaba mandando mensajes telepáticos. Y eso era como el desencadenante de todo. Me bombardeaban las voces todo el tiempo. Da miedo pensar que estuviera tan convencida de que las voces eran reales. Decían cosas como eres psíquica, tienes poderes sobrenaturales y así, cosas que me hacían sentir bien. Pero también me decían cosas terribles, como que toda mi familia estaba infectada de VIH. Cosas bastante inquietantes, la verdad. Las personas diagnosticadas de esquizofrenia presentan típicamente una constelación de síntomas que son de 3 clases. La primera clase son los llamados síntomas positivos, que incluyen alucinaciones y falsas ilusiones. La segunda son los síntomas negativos, y entre ellos se cuentan la apatía, la incapacidad de expresar emociones y una ausencia general de comportamientos o actos orientados a unos fines. Y la tercera es la de los déficits cognitivos, que son los problemas de memoria, de concentración e incluso de organización de los propios pensamientos. En la esquizofrenia encontramos toda una diversidad de deficiencias cognitivas que se dan en muchos de los dominios del cerebro que son imprescindibles para su funcionamiento y pueden afectar desde la atención a la capacidad mental de centrarse y mantener la atención. La señal está siendo dispersada, por así decirlo, de maneras que no son tan limpias e integradas como sería deseable. Por eso el cerebro, en cierto sentido, tiene que soportar un montón de ruido en el sistema. Cuando el cerebro tiene que hacer frente a esta dificultad, muchos aspectos del funcionamiento cotidiano resultan afectados. En este estado, simplemente aprender y asimilar nueva información es mucho más difícil. Los investigadores de la neuroplasticidad habían demostrado recientemente que era posible preparar ejercicios mentales para niños con trastornos de aprendizaje que les permitían funcionar en niveles normales e incluso por encima de lo normal. Así que era muy lógico comprobar si podía hacerse lo mismo con las personas que padecen esquizofrenia. El doctor Michael Merzenich es neurocientífico y un gigante entre los neuroplásticos, sobre todo por su capacidad para trasladar el trabajo de laboratorio al mundo real para ayudar a las personas. No solo nuestro cerebro es plástico, también el de un esquizofrénico es plástico. Y eso significa que hay posibilidades de reconducir ese cerebro en la dirección correcta. Sus ideas me parecieron sumamente interesantes. Me dejaron muy intrigada. Estaba impaciente por saber cómo podíamos aplicarlas. Pero había una parte de mí que albergaba una buena dosis de sano escepticismo, porque de nuevo yo seguía entonces un modelo nihilista, según el cual un cerebro averiado está irreparablemente averiado. Y por tanto, ¿cómo se va a poder reorientar en direcciones más adaptativas? Lo que iba a reorientar el cerebro en direcciones más adaptativas era un videojuego aparentemente simple. Haz clic en el hospital. Simple en apariencia, en realidad es una herramienta muy sofisticada concebida para estimular al cerebro a reparar las áreas de bajo rendimiento. 5, 5, 2, 3, 3, 2. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia normalmente tienen dificultades cognitivas de procesamiento verbal, dificultades para reconocer, codificar y recuperar términos. Todas ellas funciones que necesitamos para manipular la información en la memoria de trabajo. Este grave fallo para seguir el hilo y retener las cosas en la memoria sabemos desde hace mucho tiempo que es, hasta cierto punto, mejorable a través de modalidades de entrenamiento intensivo. Se diseñaron diversos videojuegos para corregir este y otros déficits del cerebro esquizofrénico. Merzenich, en colaboración con un equipo de neurocientíficos entre los que estaba Henry Mankey, diseñaron numerosos ejercicios aparentemente simples. Voy a enseñarles un ejercicio llamado arriba o abajo. Es un ejercicio de oído que actúa sobre el sistema auditivo y está destinado a mejorar lo que llamamos velocidad de procesamiento. Tenemos estos dos pequeños barridos de sonido. Uno ha ido hacia abajo y el otro ha ido hacia arriba. Y simplemente se lo voy a comunicar al ordenador. ¿Por qué esto es importante? Porque oír deprisa lo es. Si tienes que seguir un patrón de discurso en el que hay muchos sonidos rápidos, necesitas un cerebro capaz de ir asimilando esos sonidos. Si tu cerebro no mantiene el ritmo, no podrás seguir el hilo de una conversación. Y esa es la clase de problemas de memoria que sufren las personas con esquizofrenia. Todos estos ejercicios están diseñados para empezar en un nivel muy fácil, para que hasta una persona con graves deficiencias pueda hacerlos, y después ir aumentando la dificultad hasta que la persona consiga niveles de desempeño muy altos. Decidimos poner en marcha un estudio para ver si este planteamiento surtía efecto. Y en ese punto a mí lo que me interesaba más que nada era la viabilidad. ¿Vendrían las personas con esquizofrenia y lo harían? ¿Y si lo hacían, funcionaría? 3, 4, 4, 4, 2, 5. Se hizo la convocatoria de participantes y la hija de Molly, Elita, se presentó.
La primera vez que fui me tuve que salir. Me sentí realmente incómoda. Rechazaba la medicación y creo que las voces me decían que no quería hacer aquello. El videojuego, a veces no quería hacerlo. Mi reacción era, qué rollo tener que pasar por esto otra vez. Pero a veces notaba que sí pasaba algo en mi cerebro, un poco, como si pudiera concentrarme un poco más, o algo así. 4, 1, 4, 3. Los progresos que perseguíamos estaban resultando incluso más sólidos de lo que esperaba. Tenemos 12 pacientes asignados al programa. Sorprendentemente, los que hacían el tratamiento mejoraron en velocidad de procesamiento cognitivo, competencias lingüísticas orales y capacidad de retención oral. Descubrimos que los progresos que hacían en esta clase de tarea eran de tal calibre que seguramente empezaban a tener alguna trascendencia en su vida cotidiana. Las imágenes cerebrales también demostraron que los cerebros de los participantes estaban cambiando. Ahora estaban usando la misma región cerebral que las personas sanas en sus procesos de reflexión. Es un resultado muy bueno. Así es. Desde luego es fantástico. Es una demostración de la neuroplasticidad. Cuando pienso ahora en Elita, la veo recuperada. Ha vuelto a ser Elita otra vez. Creo que lo estoy haciendo bien, pero también pienso que podría hacerlo mejor. Supongo que a veces se me hace un poco cuesta arriba aceptar el hecho de que tengo esquizofrenia, pero me veo tomando para siempre mi medicación. Me parece una gran herramienta de curación y recuperación. La medicación ayuda a Elita a afrontar sus alucinaciones y autoengaños, pero no le sirve para superar sus déficits cognitivos. Ahí es donde entra el trabajo de Sofía. Sabemos que en el cerebro de una persona con esquizofrenia hay patrones anómalos. Lo que al parecer estamos demostrando es que tras los ejercicios cognitivos, los patrones de activación del cerebro tienden a normalizarse. Pero Vinogradov y sus colegas investigadores saben que los cambios que se consiguen con este videojuego son progresivos y por tanto podrían no ser tan inmediatos como los que produce un medicamento. Por eso están diversificando y ensayando su teoría en otros grupos de personas con esquizofrenia a través de estudios que podrían demostrar que este sencillo videojuego tiene enormes posibilidades. 1, 3, 5. Cuando una enfermedad mental grave no se trata, el triste resultado podemos verlo a menudo en los centros urbanos de cualquier gran ciudad del mundo. Sofía Vinogradov está llevando a cabo un estudio en el centro de la ciudad de San Francisco. El objeto del estudio es ver los efectos del tratamiento neuroplástico en las personas que llevan mucho tiempo viviendo con esquizofrenia. Enfermos crónicos. Debido a que suelen tener dificultades cognitivas para resolver problemas, a las personas con esquizofrenia les cuesta mucho conservar un empleo, tener una relación o funcionar en la vida diaria. Por tanto, para los pacientes esquizofrénicos, una intervención cognitiva que consiga mejorar sus aptitudes para resolver problemas supone un gran avance. A Charles Stackhouse le diagnosticaron esquizofrenia con 41 años. ¿Sigue oyendo voces? Sí, constantemente. ¿Qué le están diciendo ahora las voces? Bueno, ahora son más bien como un murmullo, ¿sabe? Y no les hago caso porque tomo una medicación muy buena que me ayuda a llevarlo con calma. ¿Ha oído voces hoy? Sí, todo el tiempo sí. Por tanto, la idea es seguir con el entrenamiento cognitivo, confiando en lograr que el cerebro sea cada vez mejor pensando y aprendiendo. También nos hemos propuesto facilitar a las personas que realizan estos ejercicios un conjunto de habilidades, así como apoyo para volver a trabajar. Requiere un gran esfuerzo. Tengo que aplicarme de verdad. Si lo consigo, en fin, me siento satisfecho cuando vengo y trabajo con estos programas. Estamos preparando nuevos ejercicios específicos para áreas que aún no hemos abordado, en este caso la cognición social, la capacidad de procesar la información relacionada con ser capaz de interpretar las expresiones faciales de las personas, los matices de la voz y así sucesivamente. Por tanto, será una prueba enfocada al mundo real. ¿Qué piensa que ha conseguido con esta formación? Siento que estoy despertando. Desde que empecé a venir aquí, me implico cada vez más en las cosas. Y ha hecho un trabajo magnífico. Ahora el siguiente paso que debemos dar es aplicar este tratamiento a personas más jóvenes. Pensamos que si pudiéramos actuar antes en el curso de la enfermedad, mediante una intervención que mejore la cognición, sin duda conseguiríamos cambiar por completo el curso, la trayectoria de la vida de una persona.
Hallie Farwood tiene 21 años, no tiene esquizofrenia, pero ha desarrollado algunos síntomas tempranos de aviso. Iba al instituto y sufrí una fuerte depresión y tuve que estar hospitalizada un tiempo. Hace 2 años, Hallie empezó a tener experiencias auditivas anómalas. No paraba de oír sonidos eléctricos, como un teléfono sonando, como ese sutil tono que te avisa de que acaba de entrar un mensaje en el ordenador. O me obsesionaba con que habían dejado en marcha el ventilador en el piso de abajo, aunque no era así. Hallie era precisamente la clase de persona que Sofía Vinogradov estaba buscando. Vinogradov y sus investigadores estaban entre los participantes en la carrera para identificar y tratar a personas que todavía no tienen esquizofrenia, pero ya experimentan los síntomas que suelen preceder a la enfermedad. Pueden no tener aún alucinaciones propiamente dichas, pero sí haber empezado a tener de vez en cuando convicciones fuera de lo común o interés en cosas que están en el límite de lo normal, pero no son claramente delirantes. Lo que intentamos es intervenir ahí 1 o 2 años antes de que se declare plenamente la enfermedad. La hipótesis es que el entrenamiento cognitivo mejorará la atención y la memoria de las personas y que posiblemente incluso impedirá que se declare plenamente la enfermedad. El programa me resultaba un tanto monótono. En cuanto a si surtió algún efecto, no creo que tuviera realmente ningún efecto concreto en mí. Sigo teniendo una imaginación tremendamente vívida. Las intervenciones neuroplásticas se basan en ejercitar el cerebro, por tanto, como todos los ejercicios, son progresivos y el cambio no tendrá lugar hasta pasado un tiempo. A veces es incluso imperceptible para el paciente, aunque los cambios sí se reflejan en los test que hacen los pacientes. Uno de los descubrimientos inesperados que hicimos fue con una medida que en realidad era de la sangre, el llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, o FNDC, que es un compuesto que se encuentra en el cerebro. Podría decirse que es el fertilizante del cerebro. Las personas con esquizofrenia normalmente presentan niveles de FNDC inferiores a los normales, pero para nuestro asombro, después de 10 semanas haciendo los ejercicios del ordenador, sus índices de FNDC aumentaban hasta alcanzar niveles normales. Ahí teníamos una demostración bien interesante de que algo cambiaba biológicamente en los sistemas de las personas que recibían la formación cognitiva, y eso era algo que tenía alguna relación con esta interesante molécula llamada FNDC. Esto es medicina. Aquí hay resultados médicos. Se consiguen cambios físicos, cambios químicos y cambios funcionales en el cerebro. Y de hecho son cambios en mayor escala, porque se está consiguiendo controlar estos complejos procesos naturales mejor que cualquier pastilla que uno pueda tomar. Vinogradov confía en el desarrollo de un nuevo enfoque para abordar la esquizofrenia. Y está basado en 3 ejes. Los medicamentos serían un eje fundamental, pero la potenciación cognitiva o la formación cognitiva de alguna clase tendría que ser el segundo eje, y confío en que el trabajo que venimos haciendo sirva para sentar las bases de ese tratamiento. Y el tercer eje sería, partiendo de ese cerebro que ahora funciona de un modo mucho más eficiente y beneficioso, facilitar a la persona el aprendizaje de las habilidades laborales y sociales que va a necesitar para consolidar su recuperación. Por tanto, considero que realmente debe ser un tratamiento formado por 3 ejes. 5, 2, 3, 3, 2, 1, 5. En muy pocos años, Sofía Vinogradov habrá completado sus estudios y tal vez entonces el tratamiento de la esquizofrenia en todo el mundo sufra una auténtica revolución neuroplástica. Tenemos todos los motivos para estar muy esperanzados en cuanto al tratamiento de la esquizofrenia. Hemos aprendido que cuanto antes intervienes, mejor son los resultados. Ahora estamos desarrollando algunos de estos novedosos enfoques para el tratamiento que nadie había considerado hasta ahora. Hay motivos para prever que las personas llegarán a recuperarse, a llevar una vida satisfactoria. No se trata de que hayamos hecho un ensayo con ratones de laboratorio y hayamos publicado las conclusiones en una importante publicación, sino que hemos descubierto un método para ayudarles a desenvolverse mejor en su vida diaria. Y son muchos los pacientes que nos han transmitido su satisfacción por los resultados. Uno de los aspectos más profundos de la neuroplasticidad es que demuestra que podemos tomar decisiones sobre lo que el cerebro hace en nosotros y que podemos centrar nuestra atención de maneras diferentes, adaptativas, y cuando lo haces estás alineando tu cerebro con el bien común.
Cuando pensamos en la neuroplasticidad, tendemos a ver lo que nos gusta de ella, que permite adoptar comportamientos más flexibles. Pero en realidad la neuroplasticidad no es buena ni mala, ya que puede provocar igualmente actitudes rígidas, como en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo o en el de estrés postraumático, y hasta en el de la psicosis, donde la repetición de pensamientos negativos se fija cada vez más en el cerebro. Pero aunque no sea buena ni mala, comprender la neuroplasticidad sí es algo bueno, como también lo es comprender, y ya son muchos los casos que lo demuestran, que nos permite revertir el curso de una enfermedad que pensábamos que era imposible de tratar. O cambiando un pañal. Siempre estaba, oh Señor, perdóname por esto. No paraba de rezar una y otra vez por lo mismo. Excepto cuando estaba rezando, no me sentía perdonada. El sentimiento de culpa siempre estaba ahí. Compulsiones de aseo y limpieza. Cuando empecé a tener esas sensaciones tan increíblemente incómodas y angustiosas, y no sabía por qué, fueron tiempos realmente difíciles en los que estaba muy deprimido. Me siento atrapado y encerrado en esto, y es como que tengo que hacerlo aunque no quiera. Mientras que veo a gente a mi alrededor que no tiene la necesidad de hacerlo, ¿qué demonios me está pasando? Existe un circuito de la preocupación en el cerebro y cuando nos preocupamos normalmente ocurren tres cosas. En primer lugar, una parte de nuestro cerebro situada detrás de la frente detecta el error y envía una señal a otra parte del cerebro llamada cíngulo anterior. El cíngulo anterior te produce angustia por el error, de manera que uno no deja de pensar en él hasta que lo ha corregido. Y por último, una vez corregido el error, hay una tercera parte del cerebro, el núcleo caudado, que funciona como una palanca de cambios mental permitiendo que pasemos a otra cosa. En el caso de las personas con un trastorno obsesivo-compulsivo, esa palanca de cambios mental es muy pegajosa. Se queda atascada, por lo que uno intenta corregir el mismo error una y otra vez. Cada vez que corrige el error, su ansiedad disminuye muy brevemente. Como las neuronas que se activan a la vez se conectan entre sí, se queda con la idea de que para reducir la ansiedad tiene que seguir corrigiendo el error continuamente. A corto plazo funciona, pero a la larga hace a la persona más obsesiva. En el círculo vicioso del trastorno obsesivo-compulsivo, cuanto más limpias, más compruebas y cada vez peor. Tiene mucho sentido desde el punto de vista plástico porque cuanto más tiempo dedica uno a pensar en gérmenes, más activa inadvertidamente en su cerebro la conexión entre gérmenes y peligro, en vez de centrarse en lo que debe reforzar, que es esa palanca de cambios mental. Si su cerebro empeora con la repetición constante del síntoma, tal vez, si consigo que a través del entendimiento se resistan al impulso de hacerlo, podrán reforzar los circuitos cerebrales alternativos y apaciguar los circuitos patológicos. Y ese proceso, realizado con regularidad, cambiará la forma de funcionar de su cerebro. Schwartz se preguntaba si los pacientes serían capaces de accionar la palanca de cambios, primero siendo conscientes de que estaban sufriendo un ataque de su trastorno obsesivo-compulsivo y después haciendo un esfuerzo constante para desviar su atención hacia algo saludable y ajeno a esa preocupación. Los seres humanos tiene enormes posibilidades. 1, 3, 5. Cuando una enfermedad mental grave no se trata, el triste resultado podemos verlo a menudo en los centros urbanos de cualquier gran ciudad del mundo. Sofía Vinogradov está llevando a cabo un estudio en el centro de la ciudad de San Francisco. El objeto del estudio es ver los efectos del tratamiento neuroplástico en las personas que llevan mucho tiempo viviendo con esquizofrenia. Enfermos crónicos.
Debido a que suelen tener dificultades cognitivas para resolver problemas, a las personas con esquizofrenia les cuesta mucho conservar un empleo, tener una relación o funcionar en la vida diaria. Por tanto, para los pacientes esquizofrénicos, una intervención cognitiva que consiga mejorar sus aptitudes para resolver problemas supone un gran avance. A Charles Stackhouse le diagnosticaron esquizofrenia con 41 años. ¿Sigue oyendo voces? Sí, constantemente. ¿Qué le están diciendo ahora las voces? Bueno, ahora son más bien como un murmullo, ¿sabe? Y no les hago caso porque tomo una medicación muy buena que me ayuda a llevarlo con calma. ¿Ha oído voces hoy? Sí, todo el tiempo sí. Por tanto, la idea es seguir con el entrenamiento cognitivo, confiando en lograr que el cerebro sea cada vez mejor pensando y aprendiendo. También nos hemos propuesto facilitar a las personas que realizan estos ejercicios un conjunto de habilidades, así como apoyo para volver a trabajar. Requiere un gran esfuerzo. Tengo que aplicarme de verdad. Si lo consigo, en fin, me siento satisfecho cuando vengo y trabajo con estos programas. Estamos preparando nuevos ejercicios específicos para áreas que aún no hemos abordado, en este caso la cognición social, la capacidad de procesar la información relacionada con ser capaz de interpretar las expresiones faciales de las personas, los matices de la voz y así sucesivamente. Por tanto, será una prueba enfocada al mundo real. ¿Qué piensa que ha conseguido con esta formación? Siento que estoy despertando. Desde que empecé a venir aquí, me implico cada vez más en las cosas. Y ha hecho un trabajo magnífico. Ahora el siguiente paso que debemos dar es aplicar este tratamiento a personas más jóvenes. Pensamos que si pudiéramos actuar antes en el curso de la enfermedad, mediante una intervención que mejore la cognición, sin duda conseguiríamos cambiar por completo el curso, la trayectoria de la vida de una persona. Hallie Farwood tiene 21 años, no tiene esquizofrenia, pero ha desarrollado algunos síntomas tempranos de aviso. Iba al instituto y sufrí una fuerte depresión y tuve que estar hospitalizada un tiempo. Hace 2 años, Hallie empezó a tener experiencias auditivas anómalas. No paraba de oír sonidos eléctricos, como un teléfono sonando, como ese sutil así. Hallie era precisamente la clase de persona que Sofía Vinogradov estaba buscando. Vinogradov y sus investigadores estaban entre los participantes en la carrera para identificar y tratar a personas que todavía no tienen esquizofrenia, pero ya experimentan los síntomas que suelen preceder a la enfermedad. Pueden no tener aún alucinaciones propiamente dichas, pero sí haber empezado a tener de vez en cuando convicciones fuera de lo común o interés en cosas que están en el límite de lo normal, pero no son claramente delirantes. Lo que intentamos es intervenir ahí 1 o 2 años antes de que se declare plenamente la enfermedad. La hipótesis es que el entrenamiento cognitivo mejorará la atención y la memoria de las personas y que posiblemente incluso impedirá que se declare plenamente la enfermedad. El programa me resultaba un tanto monótono. En cuanto a si surtió algún efecto, no creo que tuviera realmente ningún efecto concreto en mí. Sigo teniendo una imaginación tremendamente vívida. Las intervenciones neuroplásticas se basan en ejercitar el cerebro, por tanto, como todos los ejercicios, son progresivos y el cambio no tendrá lugar hasta pasado un tiempo. A veces es incluso imperceptible para el paciente, aunque los cambios sí se reflejan en los test que hacen los pacientes. Uno de los descubrimientos inesperados que hicimos fue con una medida que en realidad era de la sangre, el llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, o FNDC, que es un compuesto que se encuentra en el cerebro. Podría decirse que es el fertilizante del cerebro. Las personas con esquizofrenia normalmente presentan niveles de FNDC inferiores a los normales, pero para nuestro asombro, después de 10 semanas haciendo los ejercicios del ordenador, sus índices de FNDC aumentaban hasta alcanzar niveles normales. Ahí teníamos una demostración bien interesante de que algo cambiaba biológicamente en los sistemas de las personas que recibían la formación cognitiva, y eso era algo que tenía alguna relación con esta interesante molécula llamada FNDC. Esto es medicina. Aquí hay resultados médicos. Se consiguen cambios físicos, cambios químicos y cambios funcionales en el cerebro. Y de hecho son cambios en mayor escala, porque se está consiguiendo controlar estos complejos procesos naturales mejor que cualquier pastilla que uno pueda tomar. Vinogradov confía en el desarrollo de un nuevo enfoque para abordar la esquizofrenia.
y está basado en 3 ejes. Los medicamentos serían un eje fundamental, pero la potenciación cognitiva o la formación cognitiva de alguna clase tendría que ser el segundo eje. Y confío en que el trabajo que venimos haciendo sirva para sentar las bases de ese tratamiento. Y el tercer eje sería, partiendo de ese cerebro que ahora funciona de un modo mucho más eficiente y beneficioso, facilitar a la persona el aprendizaje. El 100% de los pacientes habían mejorado cuando los sometimos a pruebas lingüísticas. Buenos días. Por favor, el mundo. Pero ese porcentaje subió hasta un 86% cuando se añadió medicación. Yo cada día veo hacer cosas que no podía hacer. También tengo más ganas de hacer cosas. Y aprendí a hacer mis truquillos para organizarme, porque yo sé que hay cosas ya que no lo voy a poder hacer. Sí, pero yo te voy diciendo más. Pero hay muchas cosas que puedo hacer también. Hola, buenos días. Por favor, un café con leche pequeñito. Yo hay días que me sorprendo a mí mismo porque digo, adiós. Que el tiempo, hemos pasado mucho calor, ¿eh? Y yo me quedo sorprendido. Bueno, me lo escribo para que luego no se me olvide. Hasta 5 y 6 años después de haber sufrido un ictus, los pacientes pueden mejorar drásticamente su desempeño lingüístico con 2 semanas de práctica intensiva. No me acuerdo el color. Si la comunidad científica se convenciera de que un cerebro lesionado no es simplemente eso, sino también una oportunidad, podría haber avances espectaculares en los próximos 20 años. Sofía Vinogradov ha dedicado su carrera profesional a la investigación de la esquizofrenia, enfermedad en la que la persona que la sufre suele ser incapaz de distinguir lo que es real de lo que no lo es. Es fascinante, porque es una ventana que nos permite ver cómo funciona el cerebro. Te ayuda a pensar en lo que es la memoria, lo que nos hace ser humanos. Aunque eran preguntas muy interesantes, cada vez me producía mayor frustración el hecho de que nada de lo que estaba haciendo estaba demostrando realmente ideas nuevas para que los pacientes mejoraran significativamente. Pero cuando empezó a darse cuenta de que el cerebro esquizofrénico, aunque estuviera enfermo, seguía siendo neuroplástico, de repente surgieron nuevos enfoques para su tratamiento. Si su planteamiento actual es correcto, y hay claros indicios de que así es, en muy pocos años trataremos a las personas con esquizofrenia de un modo muy diferente. A ver si puedo simplificarlo. Es de verdad la peor enfermedad sobre la faz de la Tierra. Llevas una vida de aislamiento absoluto, a veces con muy pocos amigos y contactos. Lo que oyes dentro de tu cabeza puede dar mucho miedo. Al principio de enfermar, las palabras eran mata, mata, mata. Y no sabía qué hacer con eso. Yo solo me veía como un testigo mudo del horror. Yo estaba sola en el hospital. Al entrar en el despacho de un médico, lo primero que me llamó la atención fue que tenía las paredes acolchadas. Luego él cerró la puerta, echó la llave y se la metió en el bolsillo y yo pensé, oh cielos. Cuando empezó a tocarme, supe que había caído en una trampa y que iba a hacer conmigo todo lo que quisiera. Cuando tienes 12 años, ni te imaginas que un hombre pueda hacerte daño de esa manera, y fue especialmente degradante y muy humillante. El negro corpulento le grita al otro tío, reviéntalo. El corazón me va a 1000 y estoy seguro de que voy a morir. Noto la pistola contra la cabeza, pero lo que hace el tío es golpearme con ella. Caigo al suelo y me hago el muerto. Un día, creo que fue la 5ª semana, tuve que volver a leer el relato y de repente mientras lo estaba leyendo me di cuenta de que no me sentía nada afectado. Era como estar leyendo un libro cualquiera. Era violento, pero no era yo, sino otra persona, y me entraron ganas de reír. Luego recuerdo que le dije al doctor, esto es una bomba, señores, va a ayudar a mucha gente. Como las neuronas que se activan a la vez se conectan entre sí, cada vez que una persona traumatizada recuerda su trauma, corre el peligro de reforzar la conexión del recuerdo traumático con la activación del sistema relacionado con las amenazas.
Por otra parte, también se cumple lo contrario, es decir, que las neuronas que no se activan simultáneamente no se conectan. Y por tanto, bloqueando químicamente la activación de ese sistema mientras estamos describiendo el trauma, podemos conseguir desactivarlo. Logramos desincronizarlo porque cuando las neuronas no están sincronizadas, no se conectan. Los recuerdos ya no me hacen sufrir. Todavía tengo recuerdos de vez en cuando, pero puedo ver una película donde sucede algo muy parecido a lo que me pasó y ya ni siquiera lo asocio con mis recuerdos. Y entonces comprendo que por fin estoy curada. Todos nuestros nuevos tratamientos del trauma tienen la ventaja de que cuando el paciente está recordando el episodio traumático, el entramado de ese recuerdo entra en un estado más maleable, más voluble. El planteamiento de Alain Brunet es tan exclusivo porque aprovecha nuestra comprensión de la neuroplasticidad en ambos niveles, el mental y el bioquímico. No pretendemos borrar los recuerdos de las personas, sino transformarlos en algo que puedan recordar voluntariamente. Y que, sin duda, es un mal recuerdo, pero un recuerdo que pertenece al pasado. Sigues recordándolo todo, solo que ya no lo recuerdas tan a menudo y tampoco te duele. Y, por tanto, puedes seguir con tu vida. Torno por estrés postraumático. Pero Alain Brunet, psicólogo clínico en la Universidad McGill, ha encontrado un modo de aprovechar esta misma neuroplasticidad para curar a pacientes con este debilitante trastorno. La triste realidad es que cada día las personas sufren traumas y corren peligro de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Víctimas de violación, de abusos infantiles, de accidentes de tráfico, y esa experiencia te cambia y ya no vuelves a ser el mismo. Nunca más. Hemos desarrollado un nuevo tratamiento para este trastorno, y este nuevo tratamiento podría llevar a psicólogos y profesionales de la salud a cambiar su manera de tratar a las personas. Cuando se está sufriendo un trauma, la persona, el cerebro mismo, está tan sobrepasado que es incapaz de almacenar correctamente en la memoria esos pensamientos, sentimientos y percepciones. Por tanto, vuelven una y otra vez como si estuvieran sucediendo en el momento presente. Es como si estuvieras en el infierno y no hubiera escapatoria. Es vivir con un mal recuerdo y es tan real ese mal recuerdo que te pasas el día reviviendo la experiencia muchas veces. Llegaba a enfermar físicamente, sudores, temblores y la sensación de querer esconderme en un armario perdido en la oscuridad para que nadie supiera que existía. Para que el tratamiento funcione, es necesario recuperar el recuerdo. Durante la terapia se monitorizan respuestas fisiológicas en los pacientes mediante sensores para determinar si sus sistemas cerebrales relacionados con el miedo se activan. Los investigadores han descubierto que cada vez que un episodio traumático se recuerda conscientemente, hay un momento de mayor plasticidad en su circuito. Esto proporciona la oportunidad de alterar ese circuito y sus conexiones, y en el caso de un trauma, registrar esos episodios en el lugar que les corresponde, que es el pasado. En el tratamiento que hemos desarrollado, hacemos que el paciente piense en su episodio traumático bajo los efectos de un medicamento. El propranolol amortigua esta memoria emocional. En este tratamiento se administra al paciente una dosis baja de propranolol, un antiguo medicamento que solía recetarse para aliviar la hipertensión. A continuación deben poner por escrito el relato de su trauma con todo detalle. Después leen el relato de su trauma, y esto dura menos de 10 minutos. Son las 9:20 del 3 de septiembre. Hace buen tiempo y acabo de empezar mi jornada de trabajo en el almacén. Luego tienen que volver a la semana siguiente, tomar la medicación y leer el relato escrito de su trauma, y hacen esto una vez a la semana durante 5 semanas más. La enfermedad. Pueden no tener aún alucinaciones propiamente dichas, pero sí haber empezado a tener de vez en cuando convicciones fuera de lo común o interés en cosas que están en el límite de lo normal, pero no son claramente delirantes. Lo que intentamos es intervenir ahí 1 o 2 años antes de que se declare plenamente la enfermedad.
La hipótesis es que el entrenamiento cognitivo mejorará la atención y la memoria de las personas y que posiblemente incluso impedirá que se declare plenamente la enfermedad. El programa me resultaba un tanto monótono. En cuanto a si surtió algún efecto, no creo que tuviera realmente ningún efecto concreto en mí. Sigo teniendo una imaginación tremendamente vívida. Las intervenciones neuroplásticas se basan en ejercitar el cerebro, por tanto, como todos los ejercicios, son progresivos y el cambio no tendrá lugar hasta pasado un tiempo. A veces es incluso imperceptible para el paciente, aunque los cambios sí se reflejan en los test que hacen los pacientes. Uno de los descubrimientos inesperados que hicimos fue con una medida que en realidad era de la sangre, el llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, o FNDC, que es un compuesto que se encuentra en el cerebro. Podría decirse que es el fertilizante del cerebro. Las personas con esquizofrenia normalmente presentan niveles de FNDC inferiores a los normales, pero para nuestro asombro, después de 10 semanas haciendo los ejercicios del ordenador, sus índices de FNDC aumentaban hasta alcanzar niveles normales. Ahí teníamos una demostración bien interesante de que algo cambiaba biológicamente en los sistemas de las personas que recibían la formación cognitiva, y eso era algo que tenía alguna relación con esta interesante molécula llamada FNDC. Esto es medicina. Aquí hay resultados médicos. Se consiguen cambios físicos, cambios químicos y cambios funcionales en el cerebro. Y de hecho son cambios en mayor escala, porque se está consiguiendo controlar estos complejos procesos naturales mejor que cualquier pastilla que uno pueda tomar. Vinogradov confía en el desarrollo de un nuevo enfoque para abordar la esquizofrenia. Y está basado en 3 ejes. Los medicamentos serían un eje fundamental, pero la potenciación cognitiva o la formación cognitiva de alguna clase tendría que ser el segundo eje, y confío en que el trabajo que venimos haciendo sirva para sentar las bases de ese tratamiento. Y el tercer eje sería, partiendo de ese cerebro que ahora funciona de un modo mucho más eficiente y beneficioso, facilitar a la persona el aprendizaje de las habilidades laborales y sociales que va a necesitar para consolidar su recuperación. Por tanto, considero que realmente debe ser un tratamiento formado por 3 ejes. 5, 2, 3, 3, 2, 1, 5. En muy pocos años, Sofía Vinogradov habrá completado sus estudios y tal vez entonces el tratamiento de la esquizofrenia. El trastorno por estrés postraumático es el trastorno neuroplástico por excelencia. Es cuando una persona con un sistema nervioso que funciona con normalidad sufre un golpe psicológico brutal que le cambia la vida por completo y altera esencialmente su sistema nervioso. Como revive continuamente el episodio, cada vez se graba más profundamente en su mente, alterando aún más su funcionamiento normal. Yo veía que todos conseguían de un modo u otro sobreponerse y seguir con su vida, pero yo sentía que me quedaba atrás. Había sonidos que hacían saltar el mecanismo y de repente ya estaba otra vez metida en este pozo. Un perro ladrando o el griterío de unos niños me trasladaban directamente al mismo sitio. El Rottweiler me mordió la pierna por detrás y empezó a sacudirme como una muñeca de trapo. Vi que mi hijo intentaba salirse de su silla de paseo y eso captó la atención del perro. Entonces se dio la vuelta y se abalanzó sobre la cabeza del bebé. Aquel día, al volver del trabajo, me encontré a mi hermano ahorcado en la entrada principal de nuestra casa. Es algo que no conseguiré olvidar nunca. El hecho de que nuestro cerebro sea plástico también hace que sea vulnerable y permite que los traumas puedan alterarlo y ocasionar un trastorno por estrés postraumático. Pero Alain Brunet, psicólogo clínico en la Universidad McGill, ha encontrado un modo de aprovechar esta misma neuroplasticidad para curar a pacientes con este debilitante trastorno. La triste realidad es que cada día las personas sufren traumas y corren peligro de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Víctimas de violación, de abusos infantiles, de accidentes de tráfico, y esa experiencia te cambia y ya no vuelves a ser el mismo. Nunca más. Hemos desarrollado un nuevo tratamiento para este trastorno, y este nuevo tratamiento podría llevar a psicólogos y profesionales de la salud a cambiar su manera de tratar a las personas. Cuando se está sufriendo un trauma, la persona, el cerebro mismo, está tan sobrepasado que es incapaz de almacenar correctamente en la memoria esos pensamientos, sentimientos y percepciones.
Por tanto, vuelven una y otra vez como si estuvieran sucediendo en el momento presente. Es como si estuvieras en el infierno y no hubiera escapatoria. Es vivir con un mal recuerdo y es tan real ese mal recuerdo que te pasas el día reviviendo la experiencia muchas veces. Llegaba a enfermar físicamente, sudores, temblores y la sensación de querer esconderme en un armario perdido en la oscuridad para que nadie supiera que existía. Para que el tratamiento funcione, es necesario recuperar el recuerdo. Cabestrillo para que no pueda usarlo, lo que le obliga a intentar usar el brazo paralizado en tareas muy básicas. Aquí lo lleva puesto todo el día y cuando se va a casa lo lleva durante el día tantas horas como puede. Así no puede usar la mano derecha. Eso es. Mientras el paciente se concentra en que funcione el miembro lesionado, en lo profundo del cerebro, las neuronas están estableciendo nuevas conexiones. Lo más interesante es que el Dr. Pulvermaler está convencido de que la terapia de restricción inducida de Taub puede adaptarse para conseguir que los pacientes de afasia puedan volver a hablar. ¿Cómo lo haríamos? No podemos poner un cabestrillo en la boca. Lo que hacemos es crear un contexto de comunicación que obligue al paciente a decir algo. Actualmente colabora con su colega, el neurólogo Marcelo Luis Bercier, en la Universidad de Málaga, en España. Trabajan en una nueva terapia lingüística con pacientes crónicos de ataque cerebrovascular, personas que llevan hasta 7 años sin poder comunicarse más que a través de gestos o palabras sueltas, y a las que normalmente les han dicho que ya no van a mejorar. Lo verdaderamente importante para el paciente es recuperar la capacidad de comunicarse en situaciones cotidianas. Chuleta. Eso era. En estos juegos terapéuticos son las reglas lingüísticas, no un cabestrillo o una manopla, las que crean la restricción. Sí, lo ha dicho bien. No pueden señalarlo, no pueden mostrarlo. Va contra las reglas. Por tanto, sirve como herramienta de restricción o, si se prefiere, de enfoque. En la primera ronda se entrega a cada paciente un grupo de tarjetas con imágenes. Luego deben pedirle al otro la imagen que se corresponde con la suya. Si tengo una zanahoria para dárselo a tu conejo. Muy bien. Gracias. Para reforzar las modificaciones plásticas del cerebro, esta terapia es intensiva y se realiza a lo largo de 2 semanas. Conforme van haciendo progresos, la terapeuta coacciona a los pacientes para que formen frases cada vez más complejas. Antonio, ¿podrías darme, por favor, el balón de color verde? Sí, Cristina, por favor, sí, te doy. Tengo la pelota o el balón color naranja, no, verde. ¿Verde? ¿Me lo puedes dar? Sí. Parece muy sencillo pedir un nombre que está en las tarjetas, pero con actos tan simples se pueden conseguir avances impresionantes. Si se van introduciendo cambios suficientemente pequeños en las reglas, estos pacientes logran rehacer el desarrollo lingüístico temprano y formar nuevas conexiones en su cerebro. Claro, tengo un grupo verde. Gracias. Si tú no lo piensas y entonces te hace de hacer una frase. Lo que hemos experimentado en estos años ha sido una verdadera revolución en el campo de la neuroplasticidad. Que no podía hacer. También tengo más ganas de hacer cosas. Y aprendí a hacer mis truquillos para organizarme, porque yo sé que hay cosas ya que no lo voy a poder hacer. Sí, pero yo te voy diciendo más. Pero hay muchas cosas que puedo hacer también. Hola, buenos días. Por favor, un café con leche pequeñito. Yo hay días que me sorprendo a mí mismo porque digo, adiós. Que el tiempo, hemos pasado mucho calor, ¿eh? Y yo me quedo sorprendido. Bueno, me lo escribo para que luego no se me olvide. Hasta 5 y 6 años después de haber sufrido un ictus, los pacientes pueden mejorar drásticamente su desempeño lingüístico con 2 semanas de práctica intensiva. No me acuerdo el color. Si la comunidad científica se convenciera de que un cerebro lesionado no es simplemente eso, sino también una oportunidad, podría haber avances espectaculares en los próximos 20 años.
Sofía Vinogradov ha dedicado su carrera profesional a la investigación de la esquizofrenia, enfermedad en la que la persona que la sufre suele ser incapaz de distinguir lo que es real de lo que no lo es. Es fascinante, porque es una ventana que nos permite ver cómo funciona el cerebro. Te ayuda a pensar en lo que es la memoria, lo que nos hace ser humanos. Aunque eran preguntas muy interesantes, cada vez me producía mayor frustración el hecho de que nada de lo que estaba haciendo estaba demostrando realmente ideas nuevas para que los pacientes mejoraran significativamente. Pero cuando empezó a darse cuenta de que el cerebro esquizofrénico, aunque estuviera enfermo, seguía siendo neuroplástico, de repente surgieron nuevos enfoques para su tratamiento. Si su planteamiento actual es correcto, y hay claros indicios de que así es, en muy pocos años trataremos a las personas con esquizofrenia de un modo muy diferente. A ver si puedo simplificarlo. Es de verdad la peor enfermedad sobre la faz de la Tierra. Llevas una vida de aislamiento absoluto, a veces con muy pocos amigos y contactos. Lo que oyes dentro de tu cabeza puede dar mucho miedo. Al principio de enfermar, las palabras eran mata, mata, mata. Y no sabía qué hacer con eso. Yo solo me veía como un testigo mudo del horror. Es como un submundo o una zona nebulosa donde no hay respuestas y no sabes lo que le está pasando a tu hijo. No te puedes creer su comportamiento y no hay nadie a quien recurrir, a quien plantear tus dudas. Componentes. Y concebir el cerebro como una máquina dio lugar a un fatalismo neurológico. Significaba que las personas que nacían con daños cerebrales o que sufrían daños cerebrales durante el crecimiento estaban condenadas a vivir con ello, puesto que las máquinas hacen maravillas, pero no son capaces de generar componentes nuevos ni de reorganizarse. Todos tenemos preocupaciones. Nos preocupamos porque somos seres inteligentes. La misma inteligencia que nos permite planificar, imaginar o conjeturar, también nos hace anticipar resultados negativos. Personas que se preocupan las hay de muchas clases, pero entre las que más sufren por ello están las personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo. Su problema, aunque todo esté en su cabeza, va mucho más lejos de lo que otros llegan a experimentar, precisamente porque está en su cabeza y por tanto no pueden escapar. Es un trastorno que, comprendiendo la neuroplasticidad, a menudo puede ser tratado. Es lo que ha descubierto el Dr. Jeffrey Schwartz de la Universidad de California en Los Ángeles. Pensamientos e impulsos indeseados se cuelan sin permiso una y otra vez en el flujo de su conciencia. En definitiva, se produce un conflicto interior en el que uno queda atrapado en un trastorno obsesivo-compulsivo realmente grave, porque cuanto más se entrega a él, más se agudizan los síntomas y cada vez es peor. Es muy desagradable. Para definir el trastorno obsesivo-compulsivo diría que te sientes atrapado en tu propia mente, como si hubiera un titiritero obligándote a hacer cosas y rituales que no quieres, pero tienes que hacer. Te enfrentas a unos niveles tan altos de ansiedad y de estrés que te sientes físicamente enferma. Temor a la contaminación. Me lavo las manos constantemente y he llegado a rociarme con desinfectante la cabeza, el rostro, los brazos y las piernas. Terminas derrumbándote. Me sentía culpable todo el tiempo, lo cual forma parte de mi trastorno obsesivo-compulsivo y con la sensación de que siempre estaba haciendo algo pecaminoso. Y entonces, genial, encontré una manera de librarme de esa sensación. Le rezaría a Dios y le pediría su perdón. Rezaba todo el día. Incluso cuando estaba atendiendo a los niños, cocinando o cambiando un pañal, siempre estaba, oh Señor, perdóname por esto. No paraba de rezar una y otra vez por lo mismo. Excepto cuando estaba rezando, no me sentía perdonada. El sentimiento de culpa siempre estaba ahí. Compulsiones de aseo y limpieza. Cuando empecé a tener esas sensaciones tan increíblemente incómodas y angustiosas, y no sabía por qué, fueron tiempos realmente difíciles en los que estaba muy deprimido. Me siento atrapado y encerrado en